Ya, hoy día les comento, estoy grabando, sí. Como Gonzalo expuso la semana pasada, solo le tocaba a Ronnie, pero Reinaldo se ofreció a exponer hoy día también. Así que Wow, qué serían bueno. dos exposiciones hoy. ¿Ah? Ya, súper. Así que partiríamos con Ronnie y después Reinaldo. ¿Ya? Y así Rebeca y Wilson quedan para la próxima semana, que no sería el lunes, sino que sería el martes, porque el lunes tengo el problema de que a lo mejor no alcanzará a llegar, porque voy a viajar el fin de semana. Ok. ¿Ya? ¿Puedes ¿Ok? habilitar compartir, por favor? Sí, eso se hacía en seguridad. Ahí, mira que estoy, sí. Ya, ahora deberías poder ya. Ahí está, ¿se ve? Sí, sí se ve. Ya, entonces, esto lo tomé del texto de la Universidad de Jaén, Ujú. ya, y la parte donde generalizan el modelo, ¿ya? Al principio muestran unos ejemplos, digamos, es como bien extraña la, 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 la estructura del libro, y luego hay una generalización del modelo. Y, y bueno, tengo la descripción del modelo, una pequeña introducción en realidad. Y Ujú. los primeros investigadores que aplicaron el álgebra matricial al estudio del crecimiento de poblaciones data del 1942, Bernardelli y Lewis. Y lo principal de estos modelos de crecimiento poblacional es que hay una separación de la población, es vital, digamos, la separación en clases de edades, ¿ya? Y se construyeron un conjunto de ecuaciones indiferencias, ¿ya? Una para cada clase de edad. Más, más adelante, Leslie construyó la teoría y desde entonces, 1945-1948, desde ese tiempo que las matrices se conocen como las matrices de Leslie, ¿ya? Bueno, ahí más abajo un poco hablan un poco de Leslie, digamos, de su aporte. El modelo de crecimiento constante es bastante elemental, ¿ya? Y es frecuente que el número de descendientes, así como el número de hembras que sobreviven, dependen de la edad, ¿cierto? Y es lógico que, que hembras, digamos, no sé, de 47 años, en cualquier especie, digamos, tengan menos descendencia que hembras de 20, por ejemplo, ¿ya? Eso es lo que se muestra en el modelo. Y a mí esta parte me está... Pero a pesar de que el modelo es sencillo, es relevante eh, mencionar que lo utilizan los demógrafos en sus estudios de predicción del crecimiento de poblaciones, ¿ya? La primera hipótesis que tiene este modelo es que supone que las hembras están en la misma proporción, en el mismo número que los machos, digamos, ¿ya? Porque el modelo solamente considera la población de hembras, ¿ya? Por lo tanto, el modelo de Leslie describe el crecimiento de la parte femenina de una población, clasificándolas en intervalos de igual número de años o meses, o depende, digamos, de la especie, o bacterias, pueden ser días, horas, ¿ya? Entonces partimos con esa idea, la idea de la división, digamos, en clases de edad por la misma longitud, ¿ya? Entonces, obviamente, tomamos la edad máxima promedio de las hembras y la dividimos por las clases que queremos, en este caso n. ¿Ya? En el ejemplo,
se desarrolla el caso con n igual a 4, ¿ya? Para mostrar todo lo que pasa con las matrices y eso. Y obviamente tenemos una situación inicial, ¿cierto? Que es el vector x sub 0, donde está la cantidad de hembras en cada etapa al inicio, ¿cierto? Eso se conoce como el vector de distribución inicial de edad. Es claro que por causas biológicas, a medida que transcurre el tiempo, se va a modificar ese vector inicial, y la idea es construir un modelo matricial para ver cómo se produce la evolución de la distribución inicial en el tiempo. Y para ello se realizan observaciones en tiempos discretos, ¿ya? K observaciones partiendo desde T0 hasta T sub K. La hipótesis 2 del modelo eh, exige que todas las hembras en la clase I más 1, en el tiempo T sub K más 1, se encontraban en la clase I en el tiempo anterior, ¿ya? O sea, suponiendo que no existen muertes ni nacimientos. De esa manera, la restricción es que la duración de los intervalos la duración de los tiempos consecutivos sea igual a la duración de los intervalos. Eso es lo que se pretende. Los procesos de muerte, de nacimiento y muerte entre dos tiempos consecutivos se describen mediante parámetros, ¿ya? El promedio del número de hijas que tiene una hembra durante el tiempo que permanece en el orden I, en la clase I, se llama A sub I, ¿cierto? En este caso, como les mencionaba, vamos a ver una matriz de 4x4, por lo tanto, tenemos A sub I desde 1 hasta 4. Y la fracción de las hembras que están en la clase I y se espera que sobrevivan y pasen a la clase siguiente, esa se llama B sub I, y en este caso tenemos 3, desde 1 hasta 3. El vector x sub k, ¿cierto? Representa la distribución de la edad en el tiempo t sub k. Y obviamente depende solamente de las hembras nacidas entre los tiempos t sub k menos 1 y t sub k, ¿ya? Entonces, se puede escribir que la cantidad de hembras va a ser una multiplicación, ¿cierto?, de los A sub I por los X sub I del periodo anterior, ¿ya? Y lo mismo, eso me da la cantidad de hembras, digamos, que hay en el periodo 1. Para la sobrevivencia también tiene relación con el parámetro B, ¿cierto? Y depende de la cantidad de hembras que habían en el periodo inmediatamente anterior. Es fácil ver, digamos, que tanto los A sub I como los B sub I son positivos, ¿ya? Los A sub I y los B sub I, como son probabilidades, proporciones, más que probabilidades, proporciones de sobrevivencia, están variando entre 0 y 1, ¿ya? Esta relación de, reproducción y de sobrevivencia se expresa aquí en la matriz de Leslie. De hecho, ahí el vector x sub k, ¿cierto? Es la matriz de Leslie, a esa matriz se le llama la matriz de Leslie, multiplicada por la cantidad, el vector x sub k en el periodo, perdón, el vector x en el periodo anterior. Como les mencionaba, esa matriz es la matriz de Leslie, y fácilmente podemos ver, digamos, de la forma vectorial que podemos escribir esta igualdad, se ve fácilmente que el x sub k, el vector x sub k es L elevado a k por el x sub 0, digamos, ¿ya? Como es una relación recursiva. Por lo tanto, de este modo, si nosotros conocemos una distribución inicial y la matriz de Leslie, podemos determinar la distribución de las hembras en cualquier tiempo,
¿Ya? Ahora, si queremos conocer la dinámica del crecimiento del modelo, ahí ya tenemos que recurrir al estudio de los valores y vectores propios de la matriz de Leslie, ¿cierto? Que es el polinomio que sale del valor absoluto, ¿cierto? De L menos lambda I, y ahí igualamos ese determinante a 0, y de ahí encontramos el polinomio característico, digamos. Oh, perdón. Desarrollando este determinante por algún elemento de una fila o una columna, llegamos a una situación bien especial, digamos, que es, factorizando, que ha sido simplificando, llegamos a que el polinomio tiene lambda, en este caso, a la cuarta, ya porque dijimos que estamos pensando en 4 clases, lambda a la cuarta menos a sub 1 por lambda cubo, y los siguientes términos van apareciendo los siguientes A, y empiezan a aparecer los B, ¿ya? La proporción de sobrevivencia. Entonces, el polinomio característico no es necesario desarrollar el determinante, digamos, para escribirlo en términos generales, ¿ya? Del polinomio característico, si nosotros dividimos por lambda a la cuarta, ¿cierto? Y todos los términos negativos los pasamos a la derecha, llegamos a la expresión, este polinomio que le llamamos Q de lambda, ¿cierto? Y ahora resolver el polinomio característico P de lambda igual a 0, el determinante, digamos, y Q de lambda igual a 1 es lo mismo, ¿ya? Pero la ventaja, digamos, de este análisis, de analizar el polinomio Q, es que, bueno, tiene tres características. Primero, que decrece monótonamente para los valores de lambda mayor que 0, ¿ya? Es decreciente, digamos. Tiene una asíntota en lambda igual a 0, y cuando lambda tiende a infinito, este polinomio también tiende a 0. O sea, es como una hipérbola, digamos, es como una rama de la hipérbola en el primer cuadrante, ¿ya? Y ahí se observa que justo uh, P de lambda, digamos, es igual a 1, ¿ya? Ahora, con este análisis se observa que existe un único valor lambda 1 positivo, existe solamente uno solo, lambda 1 positivo, tal que Q de lambda es igual a 1. O sea, ¿qué significa eso? Que la matriz de Leslie tiene un único valor propio lambda 1 positivo, ¿ya? Y además, como la derivada de Q es distinto de 0, ¿ya? No va a haber otra raíz. O sea, va a tener multiplicidad 1. Y eso, de alguna manera, después nos va a definir el valor propio dominante. El paso siguiente es determinar el vector propio, ¿ya? El vector propio, ¿cierto? Es resolver la misma ecuación que teníamos para el determinante, L es menos lambda 1 por I multiplicado por X, digamos, ¿ya? Y de ahí, desarrollando ese sistema, sale que es un sistema homogéneo, es indeterminado, por lo tanto va a quedar una variable libre. Esa variable libre le llamamos alfa, distinto de 0, ¿ya? Y despejamos las otras variables, ¿ya? Y acá se ve que las otras variables van a depender tienen esa forma, digamos. La segunda coordenada, el x2, digamos, sería b1 partido por lambda 1.
Y así, el siguiente término va a aparecer otro b, sería b2 por b1, partido por lambda 1 al cuadrado, y la potencia de lambda del valor propio, positivo, digamos, va a ir aumentando. ¿Ya? Aquí está el caso en términos generales. ¿Ya? Obviamente, del caso anterior, obviamente factorizamos por lambda, ¿cierto? Porque queremos encontrar solamente el vector que genera este subespacio de dimensión 1. Entonces, factorizando por lambda, tenemos que la primera coordenada es 1 y las siguientes coordenadas están divididas por potencias de lambda hasta lambda n-1, ¿cierto? Y en el numerador, cada componente de este vector tiene las proporciones de sobrevivencia. ¿Ya? Disculpa. Ahora, bueno, se insiste en que hay un solo valor propio en lambda 1, y el vector, el subespacio generado, digamos, va a tener dimensión 1, y en consecuencia cualquier otro vector asociado a lambda 1 va a ser múltiplo de u sub 1. Allá, al vector propio le llamamos u sub 1. Estos resultados se definen, digamos, con teoremas. ¿Ya? El teorema 1 dice que una matriz de Leslie tiene un único valor propio positivo, lambda 1, y tiene asociado un vector propio u sub 1, que mostramos cómo los encontramos, y también nos aseguramos de que, o podemos verificar que cada coordenada, todas las coordenadas son positivas. Ahora, el comportamiento a largo plazo va a estar definido por el vector lambda 1 el valor propio lambda 1 y su vector propio asociado. Ya, el teorema 2, que también, no sé si no recuerdo haberlo visto en clase, dice si lambda 1 es el único valor propio positivo de una matriz de Leslie, y si lambda sub i es cualquier otro valor propio, real o complejo, entonces el valor absoluto de lambda sub i va a ser menor o igual que lambda 1. ¿Ya? Esto se parece al ejemplo que vimos en la prueba, digamos, ¿ya? Donde los tres valores propios tenían el mismo valor absoluto, o el mismo tamaño, digamos, o la misma norma. Pero para el estudio que estamos realizando, necesitamos que lambda sub i, valor absoluto de lambda sub i, de cualquier otro valor propio, tiene que ser menor que lambda 1. ¿Ya? Y de esta manera, lambda 1 lo vamos a definir como, o se va a conocer como el valor propio dominante. ¿Ya? Otro teorema relevante que aparece acá también es que si la matriz de Leslie, el de la primera fila, tiene dos entradas consecutivas diferentes de 0, entonces ahí eso caracteriza, digamos, y eso nos asegura que el valor propio va a ser dominante. Y además, si tomamos los intervalos de clase lo suficientemente pequeños, entonces la propiedad se va a cumplir, digamos, si hay observaciones, si de alguna manera construimos para que dos entradas consecutivas de la primera fila de la matriz sean distintas de 0. ¿Ya? Entonces eso nos va a ayudar un poco a manejar para tener valores propios positivos y que ese sea el valor propio dominante. Ahora, estamos viendo qué va a pasar a largo plazo, digamos. Entonces, por eso vamos a tomar potencias, vamos a construir la potencia K de L, ¿cierto? Y con eso, nosotros sabemos que
si tenemos una matriz diagonalizable, una matriz cuadrada, una matriz regular, perdón, una matriz diagonalizable, que es L, entonces va a existir una matriz C que va a estar formada, que normalmente está formada por los valores, por los vectores propios, ¿cierto? Y vamos a tener la matriz diagonal, la matriz con los vectores propios. Entonces podemos escribir la matriz de Leslie como esa matriz regular C por la matriz diagonal por la inversa de C, ¿ya? Y de esa manera, si queremos saber el vector de distribución de edad en el largo plazo, elevamos acá, ¿cierto? Y eso es equivalente a elevar acá cada valor propio de la matriz, que está al centro, y luego dividimos, dividimos por lambda 1 elevado acá, y ahí nos va a quedar que el primer término, les voy a mostrar, a ver, lo tengo ahí, nos va a quedar que el primer término de la matriz central va a ser igual a, ahí me faltó un límite, va a ser el primer término, perdón, el primer término de la matriz va a ser un 1, ¿cierto? Y el resto de la diagonal cuando tomamos el límite, cuando k tiende a infinito, se van a ir a 0, porque las normas de los otros vectores, perdón, de los otros valores propios, son menores que lambda 1. Por lo tanto, va a quedar solamente un 1 ahí arriba. ¿Ya? Y el desarrollo, digamos, de la primera, del límite, que está la parte derecha del límite, que está en la primera fila, digamos, en la presentación, nos va a dar un número positivo d multiplicado por el vector propio. ¿Ya? Y de alguna manera ese d va a depender de la distribución inicial. ¿Ya? Con eso podemos llegar a que la distribución de la edad en un tiempo k ya va a tener esta serie de expresiones iguales, digamos, o equivalentes. ¿Ya? Va a ser igual a d por lambda 1 elevado a k por el vector propio, y ahí podríamos sacar otro lambda, ¿se fija? Y tenemos d por lambda 1 elevado a k menos 1, ¿ya? Y ese término, lambda 1 elevado a k menos 1 por el vector propio, me da, lo puedo aproximar al vector de distribución en el tiempo k menos 1. ¿Ya? Entonces, la conclusión es que cada vector de la distribución de las edades es un múltiplo escalar de la distribución inmediatamente anterior, ¿ya? Siendo esa constante el valor propio positivo dominante de la matriz del L. ¿Ya? De ahí la importancia de ese valor propio dominante. Y la proporción de hembras en cada una de las clases va a ser constante. Esto es en el largo plazo, ¿no? Esto es cuando k tiende a infinito. Acá se dan considerando la igualdad, digamos, que la distribución en el instante k, que es igual a d por lambda 1 elevado a k por el vector propio, para grandes valores de k, para grandes valores del tiempo, vamos a encontrar que si lambda 1 es mayor que 1, entonces la población va a crecer. Si lambda 1 es menor que 1, la población va a decrecer. Y si lambda 1 es exactamente igual a 1, entonces ahí tenemos la población, una población con crecimiento nulo. ¿Ya? Ese mismo análisis, digamos, si analizamos la población de crecimiento nulo, perdón, nos muestra que si analizamos la matriz de Leslie con el vector propio, ya vamos a tener que L por el vector propio va a ser igual a el vector propio de ¿ya? Entonces, la conclusión es que cuando lambda 1 es igual a 1, entonces
esta expresión, digamos, que estaba en el, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si se acuerdan, en el polinomio Q de lambda, ¿ya? En el polinomio, ahí vamos a, encontramos que toda esa expresión es igual a 1. Esa expresión se le llama R mayúscula y es la tasa neta de reproducción, ¿ya? Y se fijan que se obtiene básicamente con los coeficientes o con los parámetros de la matriz de Leslie, digamos, ¿ya? Y que de alguna manera me da la interpretación demográfica, es el promedio de crías que tiene una hembra durante su esperanza de vida, ¿ya? Y aquí hice un ejemplo, o sea, no hice un ejemplo, digamos, copié el ejemplo del apunte, un poco para ver cómo funciona en la práctica esto de este análisis, digamos, ¿ya? Entonces tenemos una población de animales, digamos, para simplificación y para verlo mejor, dividida en dos clases de edades. Ya en cada periodo, el 50% de la primera clase pasa a la segunda, y el número medio de crías de la primera clase es 1, y el de la segunda es 1,5. ¿Ya? Entonces la primera fila, recordemos que daba la reproducción, ¿cierto? 1 y 1,5, la primera fila de la matriz, y la segunda fila me da la sobrevivencia, que en este caso solamente la de la clase 1, el 50% sobrevive al periodo siguiente. De la clase 2 no sobrevive ninguna. ¿Ya? La distribución inicial que tenemos es, en la clase 1 tenemos 100, y en la clase 2 no tenemos hembras, digamos. Por lo tanto, podemos bueno, ahí obtenemos la distribución al cabo de un periodo, ¿ya? Que en este caso debieran ser años. Por lo tanto, multiplicando la matriz por la distribución inicial, ¿cierto? Tengo el X, la distribución en T igual a 1, que sería 100 y 50, y de esa manera puedo seguir multiplicando, ¿cierto? Para obtener la distribución en el tiempo 2. ¿Ya? Pero lo relevante acá es lo siguiente. Eh, Dijimos que para ver qué sucede en el largo plazo, tenemos que analizar vectores y valores y vectores propios. ¿Ya? En este caso, nos planteamos el determinante para que nos da el polinomio característico. Ahí tenemos dos raíces. Lambda 1 es 1,5 o 3 medios, y lambda 2 es menos un medio. ¿Ya? Por lo tanto, el vector propio, perdón, el valor propio dominante sería 1,5, que de alguna manera también inmediatamente nos da el crecimiento de la población. O sea, en el largo plazo, la población de hembras, y obviamente como el número de machos también es similar, entonces podemos decir que en el largo plazo la población total va a crecer en un 50%, ¿ya? Y obviamente eso se va a traspasar a cada clase y todo. El vector propio, ¿ya? No sé si se acuerdan, el vector propio, en este caso, U sub 1, siempre comienza con el 1, y la segunda coordenada es B sub 1, que lo tomamos de la matriz, digamos. En este caso, B sub 1 es 0,5, y lambda sub 1 fue el vector propio dominante que encontramos, que era 1,5, y con eso tengo la distribución de largo plazo. ¿Mm? Inmediatamente tengo la distribución de largo plazo, y eso me dice que las hembras en el largo plazo se van a distribuir en la proporción 3:1, ¿cierto? Porque 1 es 3 veces un tercio. ¿Ya? Eh, eso. Eso es, digamos, la generalización del modelo de Leslie. Es sencillo el modelo, pero muy usado en demografía, digamos, para estudiar los crecimientos
poblacionales. No sé si tienen preguntas. Em, yo había notado alguna, espérame. Eh, vuelve ¿Les devuelvo? a sí, a la parte del límite. Ahí. Es. Sí, justo no, la otra, es. ¿Mm? Eh, ¿Alguna como explicación de cómo se pasa de ahí, de lo de arriba a lo de abajo? Porque, eh, claro, en el fondo yo lo que estoy viendo es que esa matriz 1000, si tú multiplicas el C a la menos 1 de x0, lo que tienes es el vector x0 escrito en la base propia. ¿Ya? O sea, ahí a lo mejor hay una cosa teórica que como que no la veo muy clara en cuanto a cómo se ve ese paso, ¿me entiendes? De lo que está en la matriz de arriba al D por U a la menos 1. Como que no sé si podrías aclarar un poco más el paso de ahí. ¿Ah? ¿Me entiendes? Porque Sí, lo anterior sí, obvio, de cómo se llega al 10000 es así, nada más que los cocientes a la n hacia donde tienden. ¿Ya? Pero cómo se ve que eso de arriba, o sea, el C1000, C en la menos 1 X0, es igual a lo que está abajo. Por ejemplo, ¿cuál sería ese D en el fondo? claro, bueno, se define que ese D va a ser positivo solamente, no, bueno, habría que desarrollar la multiplicación y todo, pero sí, la verdad, esa parte, sí, no está muy clara, como que la lanzan en el apunte y la verdad que no me di el tiempo Ujú. Ya. de investigar. Lo siento. Ya. La idea es que el D sea el coeficiente del X0 cuando tú lo expandes, pero en la base propia, Ya, no en la base canónica, por decirlo así, sino que, ¿sí? Porque en el fondo eso es lo que estás haciendo cuando multiplicas por la C y la C la menos 1, es cambiando la base de la base canónica a la base de vectores propios, ¿sí? Entonces, los coeficientes de los otros vectores propios van a estar multiplicando por algo que se va haciendo a cero, y eso es lo que tiende a cero, y por eso te queda eso que está ahí. Entonces el D es como el coeficiente del 1 en la expansión del X0. ¿Ya? Esa era como la primera pregunta que quería hacer. Y la otra tenía que ver con la función Q y el R que estaba ahí. ¿Ya? Em, ahí está la función. eso. Em, claro. Sí queda bastante claro cuál es la diferencia entre o sea, cómo se pasa del P de lambda igual a 0 al Q de lambda igual a 1. Simplemente pasaron todos los términos para allá menos el 1, que es el que se obtiene de dividir el lambda a la cuarta por la cuarta. Claro, Y ahora pone el R allá en la transparencia donde sale el R. Un poquito más allá. dame un segundo. Eh, S. Ahí estaba. El R, espérate, el R no, todavía no. Ahí está el R. Ahí. S. S. ¿Ya? Eh, cuando pusiste lambda igual a 1, sí, solo sí, eso. ¿De dónde sale que el lambda igual a 1 es sí, solo sí, la otra suma es igual a 1? ¿Qué sería eso que está en la expresión a la izquierda de la segunda igualdad, de la igualdad de la derecha? ¿Me entiendes lo que te estoy Sí, preguntando, sí, no? sí, sí, Sí. sí, sí. Sí, entiendo. Dame un segundo. Sí.
Pero déjeme volver a... Pues en realidad sale de esta expresión, ¿eh? Si lambda 1 es igual a 1. Exacto, eso era lo que quería escuchar, era es Q de 1. Sí, es Q de 1. Eso es Q de 1. Eso es lo que quería escuchar. Ya. Ya, esas son las preguntas que tenía. ¿Algún otro quiera preguntar? Sí, yo encuentro que el modelo es sencillo en realidad, es bien sencillo y al final tiene una estructura súper definida, el análisis, digamos, de vectores propios y valores propios tampoco es tan profundo, faltaría tal vez demostrar los teoremas, darle un poco más de profundidad a eso y ver bien esta parte de U, digamos, hacer un desarrollo, pero como era una exposición más bien corta, no, también me llamó la atención, para ser honesto, me llamó la atención ahí el paso que da el apunte ahí, de repente es muy obvio, pero no hice el desarrollo, la verdad no lo hice. Dos cosas como para aclararle a todos más que ya de pregunta a ti, es que uno, es que aquí lo que pretenden hacer es algo que en realidad, desde un punto de vista teórico, no está como bien hecho, porque en el fondo lo que quieren es que cuando el L a la K multiplicado por el X0, bueno, eso tienda al subespacio generado por el U1, ¿ya? Pero eso no tiene mucho sentido porque no hay un límite, no está atendiendo a un punto, ¿ya? En el fondo es como que está atendiendo a un subespacio. Entonces, claro, con esa división del lambda 1 a la K, queda así tendiendo con un límite específico que es un punto específico del espacio, digamos, que es el U1 multiplicado por el D, ¿ya? Pero claro, en el fondo lo que ellos buscan es que cuando el K tiende a infinito, el X de K tienda a lo que está al otro lado, que es el lambda 1 por el D a la U1. En el fondo, el lambda 1 a la K por el D a la U1. Pero ese tender no tiene mucho sentido porque no hay una distancia que se vaya haciendo cero. Así. Ahora, uno lo podría definir así como distancia entre conjuntos y claro, con esa distancia entre conjuntos uno lo podría definir bien y eso quedaría bien definido. Pero en realidad lo que están tratando de hacer es mostrar eso. En el fondo, en el ejemplo que tú mostraste, claro, en el fondo el X a la K cuando el K es muy grande no es igual al vector, al lambda a la K por el D y el U1, sino que es eso más algo que es demasiado chico. Eso es lo que están diciendo. Sí. Algo que en norma es muy chico. ¿Sí? Eso es lo que están realmente lo que quieren llegar. ¿Ya? Entonces, como eso no está muy bien definido, tienen que hacer el truco de dividir y por eso sale la función Q en forma natural, porque están dividiendo por el lambda para poder hacer el análisis. ¿Ya? Y el otro comentario que quería hacer, a ver, puedes empezar a ir más adelante, era sobre el valor propio dominante. Que, claro, que yo en la prueba puse algo que en realidad claro, quedó muy poco entendible y por eso dije que había sido como más o menos error mío porque no estaba muy entendible, porque acá le llaman valor propio dominante a lo que está ahí, porque cuando el valor absoluto es menor que el lambda 1, claro, menor estrictamente estricto, menor. Sí. estrictamente menor, porque eso es lo que se necesita para poder hacer el análisis que tú haces después, con lo otro no se puede. ¿Ya? Entonces, claro, yo le puse en la prueba, le puse estrictamente dominante, pero porque en realidad para mí lo que está arriba en el teorema 2, eso debería ser dominante. Lo que pasa es que no hay uno único dominante porque pueden haber con valor absoluto igual. Entonces, estrictamente dominante es con el valor absoluto estricto. Valga la redundancia que usa la misma palabra, ¿no?
por esa razón. Entonces, el estrictamente dominante es el que sirve, pero acá porque en el libro le dicen dominante nomás, porque como el otro en realidad no nos sirve para hacer un análisis. Claro. Entonces, es el que se usa, ¿ya? Entonces, sí, yo creo que esas dos cosas hay que como que tenerlas más o menos claras. Algunos comentarios sobre la exposición. Bastante bien, en dominio, no excelente, pero suficiente, yo diría. En claridad, bastante mejor. Sí, en realidad es bastante claro y expedito para poner Ronnie. En iniciativa, tampoco mucho. Sí, sí, tengo que reconocerlo, cero, Vicente. No te preocupes, Manuel. Tampoco mucha iniciativa, pero esto es, digamos que bien. ¿Ya? Ahí vamos a ver les voy a ir poniendo las notas porque igual no quiero, porque quiero verlas todas antes de empezar a poner notas, digamos que si le tiro una nota a alguien ahora, a uno que ponga después, a lo mejor podría bajarle mucho para tratar de comparar con la DC, entonces prefiero tenerlos todos antes de mostrar qué nota ponerle, pero más o menos así, o sea, en dominio estuvo con algunas fallas, algunas carencias, claridad bastante bien y iniciativa con algunas carencias. Ese es como el análisis que tengo hecho así como en mi apunte. ¿Ya? No, está bien, Manuel, sí, y aparte que a esta altura ya estamos muy cansados, entonces. Sí, claro. No, sí, también quiero tomar todas esas cosas en cuenta cuando ponga las notas. Entonces, Cualquier nota he está ido bien. como... Sí, sí, está bien. Importante No tengo que aprueben. Estoy entregado. Importante es que aprueben. Claro. Claro. Ya. Bueno, ahora Reinaldo va a exponer, pero yo creo que podríamos intentar hacer la pausa, ya unos 10-15 minutos mejor, y después que exponga Reinaldo, y así nos ocupamos pronto, ¿les parece? Sí, de acuerdo. Ok, de acuerdo. ¿Ya? Ya. Entonces Ok. vamos a hacer la pausa, y así aprovecho de grabar, hacer la grabación. Y a la vuelta pone Reinaldo. A ver, yo tengo las 5:53, entonces a las 6:10 con mi reloj empezamos con la exposición de Reinaldo. ¿Ya? Ok. Ya, pues nos estamos viendo.